Lo dijo él. A primera hora. En estos últimos 3 días, fue noticia primero la denuncia del líder indígena Leonidas Cis, expresidente de la CONAIE, de un intento de asesinato, porque así lo calificó él. Luego de un seguimiento reconocido por la Fiscalía sobre él por parte de 3 policías. Estos policías fueron retenidos por la comunidad de San Ignacio en Toacaso, en la provincia de Cotopaxi. Se aplicó este concepto de justicia indígena y ayer los 3 policías fueron liberados. ¿Y cuál fue la sanción? La sanción fue ofrecer disculpas a Leonidas Cis y además en un tiempo no podrán volver a pisar la zona. Esto ha reactivado el debate y el análisis sobre lo que es justicia indígena y le quiero agradecer al jurista Aquiles Hervas. Él es abogado, economista y antropólogo, docente universitario y especialista en temas de justicia indígena. Doctor Hervas, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días. El gusto es mío, muy buenos días, Andrea, Fabricio, a todos quienes conforman la radio y por supuesto a los y las radioescuchas, quedo al servicio. Gracias a usted. A ver, quiero partir, y le preguntaba yo antes de comenzar la entrevista, quiero partir de una reflexión que hizo hace 2 días el académico Farid Simon. Él decía en su cuenta de ex, no puede aplicarse justicia indígena a los policías detenidos en Toacaso. Este es uno de los temas en los que la Corte Constitucional sigue en deuda. Aclarar que no existe jurisdicción territorial ilimitada, es una combinación, persona, territorio, materia, de acuerdo con la Constitución. Yo le pregunto si es así o no. Tenga la bondad. No, en este tema, con todo el respeto que merece Farid, no está leído, ¿sí? La jurisprudencia o la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional es extremadamente desarrollada. Tenemos no menos de 13 sentencias. Quizás es uno de los temas incluso que ha logrado un consenso en el marco hasta de la diversidad ideológica de la Corte Constitucional. Hay sentencias desarrolladas por jueces un poco más conservadores, un poco más liberales, y todos han llegado al mismo puerto, que es respetar la figura constitucional de jurisdicción especial. El artículo 171 de la Constitución define con absoluta claridad que las comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades tienen el derecho de ejercer como parte de su existencia comunitaria funciones jurisdiccionales, jurisdictio, lo que nosotros en las escuelas de derecho aprendemos como poder en el territorio. Este poder efectivamente no es infinito, pero su límite son los derechos constitucionales. Le voy a poner un ejemplo. El ex juez Herrería, que todos sabemos que tiene una inclinación mucho más conservadora a interpretar el derecho constitucional, desarrolló la sentencia Tambopamba. Y en la sentencia Tambopamba, textualmente se define como ámbito territorial y propenso de jurisdicción indígena todo aquello que sea capaz de provocar una desestabilización, un desorden y una afectación a las relaciones y a la armonía comunitaria. Entonces, si tienes un conjunto de personas que empiezan a tomar fotografías, la autoridad comunitaria tiene todo el derecho de empezar un proceso en el que de forma pública, abierta, como hemos sido testigos a nivel de redes y a nivel de medios de comunicación se ha hecho, para indagar las razones y los motivos por los cuales estas personas están ahí. Y ahí viene una cuestión que debería preocuparnos a todos como ecuatorianos, además de la afectación del territorio en la zona de Toacaso. Y es que en ningún momento del proceso los policías lograron demostrar que tenían una orden o una autorización judicial para ejercer tareas de carácter investigativo. La Fiscalía dejó una sombra, una estela, que efectivamente nos lleva a preocuparnos muchísimo. Si la Fiscalía está asumiendo la responsabilidad de haber ejercido aparentemente la dirección de una investigación previa, bueno, si esta fue reservada, este momento por impericia de los policías deja de ser reservada y todos tenemos derecho a saber si esta tuvo autorización judicial o no, porque eso es lo que está en este momento en el centro de la atención, ¿sí? Nos quieren desviar tal vez los ojos, nos quieren desviar la atención, valga la redundancia, a pensar si esto es o no justicia indígena, cuando hay un problema mucho más grande de fondo. Ofrecieron que este desmantelamiento de garantías mínimas que tenemos los ciudadanos era para perseguir a la delincuencia, y el primer caso que acaba de aparecer en la palestra pública es de carácter político, es decir, un dirigente social. Lo que se descubrió en la audiencia, y según lo reportaba también ecoavisa.com, es que los agentes aceptaron que compartían un chat denominado Asadero de Cuy,
en el que se referían a Isa como cuy. Según lo expuesto, algunos de los mensajes de ese chat decían: hay que desaparecerle al cuy, o aquí está en la cuyera. Eso, digamos, incluso implícitamente lo ha aceptado Fiscalía, es decir, que ellos estaban haciendo un procedimiento de investigación. Y todo policía tiene que tener reservado, ¿no? Ahí guardadito, un papelito que se llama autorización. Si no lo tiene, su actuación es al margen de la ley. Están actuando como si fueran unos delincuentes. Pero aquí no sabemos si tenían este papelito llamado autorización, ¿o sí? Como están cateados, porque es decir, la eficacia de la justicia indígena, están cateados todos, han tenido que develar sus celulares, su información, no lo tenían. O sea, simplemente ni en el auto ni en el cuerpo lo tenían. Bueno, Estaban no actuando al tenían margen. ese papelito llamado autorización, como dice nuestro invitado, el doctor Aquiles Hervas, pero la Fiscalía reconoció, como dice Andrea, que efectivamente ellos eran parte de una investigación. Sí, y entonces, por lo tanto, el procedimiento fue correcto, porque como estas personas, al no tener el papel, pierden el carácter legal y jurídico con el que tenían que estar actuando, sea por impericia, por negligencia, digamos que se olvidaron mientras se lavaban la boca, el papel en el baño, lo que sea, que en teoría ya ha pasado, ¿no? La Fiscalía le debe algunas respuestas al país en este sentido, porque además, bueno, yo soy abogado litigante de derechos colectivos hace prácticamente 13 años. La Fiscalía efectivamente tiene muchas formas de proceder en los territorios que no corresponden a la ley. Ahora actúa de una manera, en otras ocasiones ha actuado completamente de una forma distinta. Ahora es con la Fiscalía. La Fiscalía tiene que responderle al país. Estos ciudadanos ya le han respondido a la comunidad, ya han pedido las disculpas respectivas. La comunidad ha considerado que no necesita nada más y ha procedido a liberarlos. Pero en cambio la Fiscalía le debe al país una explicación de por qué sus policías, los policías que dirige, actúan de esa forma y no los sancionan, no emite alguno de los actos que tiene, para que la policía no empiece a actuar de esta forma deliberada con dirigentes, con periodistas, con personas que nada tenemos o tienen que ver con los grupos de delincuencia organizada. Se supone que pusieron el foco de atención para quitar garantías, no, todavía es un debate que se zanjará en la Corte Constitucional, las leyes enviadas, donde se debilitan mucho más las obligaciones mínimas que tiene que cumplir el policía, los policías en general, para poder hacer tareas de inteligencia, para poder entrar a su WhatsApp, para poder entrar a sus mecanismos de comunicación, para poder entrar efectivamente a su casa con los allanamientos. Y uno de los discursos fue que lo van a hacer con delincuentes. Y discúlpeme, en todo caso no están los G2. En todo caso no está, en ese territorio no están los... No los es un territorio puntos. dominado por los gedeos. Definitivamente. Entonces está probado, es lo que alguna vez alguien decía con mucha claridad. Si es que el Estado quisiera realmente intervenir a los delincuentes, ya conoceríamos la voz de Fito. Y de Fito no tenemos ni idea cuál es el tono, acento de voz. Nunca han logrado intervenirle. Pero en cambio de dirigentes políticos, de activistas sociales, de periodistas, tenemos suficientes audios lamentablemente intervenidos de parte de los temas de inteligencia. Se ha concedido un recurso de habeas corpus que presentó la Policía Nacional, y la Policía Nacional, el abogado, digamos, de la policía está pidiendo al juez que se den medidas por digamos, agresiones psicológicas, por todo lo que ha ocurrido. ¿Qué piensas sobre este proceso también? Incluso se ha pedido que se den disculpas públicas de parte de Leonidas Diz. Mire, el recurso de habeas corpus está mal interpuesto. Tuve la oportunidad de revisarlo y lo interponen contra Leonidas Issa. Es decir, no podríamos decir que la jurisdicción indígena no está exenta de responderle a la justicia constitucional, porque eso sí, el derecho constitucional es el límite, es el contrapeso de la jurisdicción especial indígena. ¿Sí? Cuando uno lee la garantía constitucional de habeas corpus, dice que toda persona, o en cualquier caso en la que haya alguna privación de libertad que se presuma como ilegal o ilegítima, se puede interponer el recurso. Entonces, no está mal la interposición del recurso, pero de la lectura del recurso, en vez de interponerle a la autoridad comunitaria, a la UNOCAM, que efectivamente es la autoridad del territorio, le interponen a quien hizo la denuncia, es decir, a Leonidas Issa. Y no solo eso, sino que en medio de la audiencia de habeas corpus se vuelven otra vez, como lamentablemente le pasa a la Policía Nacional, no se capacita en estos temas, no se actualiza, y le meten una denuncia penal de secuestro. O sea, la persona que estaba siendo fotografiado, sin saber por qué está siendo fotografiado y que tiene el justo derecho de decir, hombre, danos una explicación en el territorio, ¿por qué nos estás fotografiando?
denunciando, ¿no? Además, está siendo ya punitivizada por el delito de presunto secuestro. Entonces no es correcto, porque el secuestro efectivamente es un acto doloso cuando nadie, con ningún tipo de potestad legal, le quita la libertad a otra Eso le iba a persona. preguntar, y me leyó la mente, le iba a preguntar si esto puede ser configurado o catalogado como secuestro, como en cambio sugieren algunos, y que se investigue para empezar al propio Línea Sisa por secuestro. ¿Esto no es secuestro? No, porque si usted acepta que esto es secuestro, se nos cae todo el sistema. Mire, si la justicia indígena necesita investigar y retener personas mientras investiga, teniendo potestad y competencia en la Constitución, puede retener un cuerpo. La libertad no es un derecho absoluto. Si usted dice que toda privación, si alguien dice que toda privación de libertad configura un secuestro, entonces cae la prisión preventiva, la detención con fines de investigación, se caen todas las figuras en las que legalmente puedes hacer momentáneamente una excepción al derecho a la libertad hasta que surta el efecto jurídico de otro tipo de proceso. En este caso, las indagaciones comunitarias, que son extremadamente rápidas. Una prisión preventiva en este país puede durar 5, 7 años, hay todo un debate. ¿Cuánto ha durado una investigación de 3 personas que tienen un chat incluso hasta con implicaciones racistas, ¿no? Cuyera, asado, ¿no? Ponen en evidencia lo retrógrada que todavía está esta institución en muchos sentidos. Pero entiendo que, por ejemplo, a propósito de este caso de justicia indígena, sí, liberaron ayer a los 3 policías, entiendo que les retuvieron los teléfonos. ¿Pueden hacer eso? Por supuesto, porque son una jurisdicción reconocida constitucionalmente. ¿Qué Aunque no haya pueden una ley hacer? de justicia indígena. No hay una ley de justicia indígena porque el sistema de costumbres, en el caso de los territorios, se rige por otros códigos y son los códigos de costumbre oral. Entonces, y que son, permítame decirle, Fabricio, en algún otro momento podremos profundizar, mucho más efectivos. Mire, más allá de lo que lamentablemente algunos medios visualmente han creado como estigma de justicia indígena, solamente el 13% de los casos de jurisdicción indígena terminan en una sanción de carácter físico, un castigo. El 87% de los casos se resuelven por acuerdos. Es decir, el nivel de percepción de justicia y tranquilidad que puede llegar a tener un sistema oral asambleario, comunitario, donde se ejerce colectivamente una investigación, es sumamente eficaz. A ver, entonces no necesariamente, esto es importante, no necesariamente un caso de justicia indígena desemboque en la ortigada o en el lanzamiento de No agua helada o necesariamente. castigos de ese tipo. Casi 9 de cada 10 casos llegan a acuerdos que generan incluso restauración, cosa que el Estado El de ecuatoriano ayer no tiene. desembocó en un acuerdo. En un acuerdo, porque ha planteado la sanación a través de una disculpa comunitaria frente al territorio comunitario que los policías hayan tenido que hacer con la persona. a ¿Y la que qué estaban, significa la en teoría, ortigada espiando. o el baño con agua helada? Es un ejercicio posterior de sanación que Sí. incluso va acompañado con cosas que no hemos investigado como deberíamos en las universidades, con más detenimiento. Por ejemplo, el CUNAC, que es que los mismos familiares de quien ha cometido alguna afectación tienen que llegar a aconsejarle y tienen que venir a poner la palabra en nombre de su representado según en la gravedad y la proporcionalidad. No todos los delitos son tan graves, otros son menos graves. Efectivamente, los yaquis, no delitos, las afectaciones de la armonía comunitaria, y el resultado es tremendo. Mire, ya que estamos en ese tema, si el Estado quiere conocer lo que pasa en los territorios, debería hacer esto, porque hay un montón de pautas para los problemas que tenemos ahora. En el Alto Cañar hubo una tendencia, una ola delincuencial que se llamó la sombra negra, ¿no? Fruto de algunas pandillas que se habían configurado después de la migración. ¿Sí? En 3 años la jurisdicción indígena le devolvió la paz a todo el territorio del Alto Cañar, y todos los jóvenes que estaban involucrados en la sombra negra, que estaban haciendo desmanes agresivos, asaltos, violencias, incluso había una presunta violación, son ahora prácticamente comuneros ejemplares que están totalmente rehabilitados, totalmente sanados, y esto debería más bien ser materia de investigación, en vez de espiar de forma encubierta, de esta manera clandestina, con chats racistas. Lo que deberíamos hacer como Estado es ver qué de eso nos puede servir para el severo problema que tenemos de este momento en el territorio global ecuatoriano, en todo el país, en toda la República. Hay un montón de pautas para la transformación del sistema judicial ecuatoriano, pero nuestro racismo nos impide verlo, ¿no? Posiblemente otro tema de otra discusión que finalmente puede abrirse a partir de este suceso con Isa
está ahí los policías. Y luego volvemos a este habeas corpus esta habeas que se ha interpuesto de parte del abogado digamos, la defensa de la Policía Nacional, en donde ellos dicen o acusan que, por ejemplo, se los ha retenido, que se ha atado sus manos, que tienen incluso, como decía ya anteriormente, daños psicológicos, etcétera. Eso, digamos, se podría configurar tal vez en algún proceso también para judicializarlo, o ¿cómo lo ve usted, doctor? De ninguna forma, porque los policías actuaron negligentemente en la mejor de las interpretaciones. Digamos que no estaban haciendo un presunto espionaje político. Digamos que estaban cumpliendo la investigación previa que ha dicho la Fiscalía. Bueno, lo hicieron negligentemente, no tenían la orden a la mano, estaban actuando con mucha impericia, efectivamente, desataron una preocupación territorial comunitaria. Como te ponen unas esposas en el sistema ordinario, te están atando las manos, porque si no, ¿cómo previenen que no des a la fuga? Y empiezan un proceso rápido, eficaz, acelerado, con muchísimos ojos para prevenir. La ventaja del sistema comunitario es que tiene muchos contrapesos colectivos, porque tienes a cientos de personas. Otra vez nos han estigmatizado con la idea de que todos son turba, ¿no, señores? Todos los que conocemos las comunidades sabemos que hay una profunda racionalidad colectiva que genera pesos y contrapesos. Es un micro parlamento, es una asamblea efectiva, es todo lo que quisiéramos en nuestros condominios. No la quiero tampoco idealizar, ¿no? Hay muchos errores, por eso hay las acciones extraordinarias de protección. La policía, en vez de haber usado el derecho penal, y aquí también me voy a referir a lo que creo es una señal de lo que puede pasar después, ¿sí? Pero en vez de usar el habeas corpus y sobre todo la denuncia penal, tiene que interponer los mecanismos jurídicos que existen. Hay una figura que se llama acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena, que consta en la ley de garantías ¿Quién la resuelve? constitucionales. ¿Quién La resuelve? resuelve la Corte Constitucional directamente. Ya. Miren, no tiene instancia 1 y 2, es rapidísima. Si hay algo que consideras que es un derecho violado, O sea, sale de ahí directo a la Corte Constitucional. sale directo, incluso puede ser interpuesta directamente de forma oral también. ¿Para qué? Para que efectivamente la Corte revise en muchas de las actuaciones de la comunidad si puede haber una violación de derecho constitucional. Y si la encuentra así, pues la tiene que declarar y efectivamente resarcir el derecho que sea afectado. Usted nos había mencionado al inicio de la entrevista este artículo 171 de la Constitución. Yo lo quiero leer así rapidito para también luego decirle mi pregunta. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Es decir, este artículo, el 171, reconoce esta función jurisdiccional de las autoridades de las comunidades. En ese sentido, ¿usted cree que se podría incluso con esto que estamos ya varias semanas que se ha estigmatizado a la Constitución, a la Corte Constitucional, etcétera, con este caso, cree usted que se podría poner sobre la mesa también esta narrativa de por eso hay que cambiar la Constitución porque hay normas como esta? No, no necesariamente, porque además están funcionando muy bien. Vuelvo a reiterar, y con esto hay otro tema de conversación en algún momento. ¿Cuáles son los territorios más tranquilos de este momento en el Ecuador? Los indígenas. Los territorios de los indígenas. Es decir, en este momento, donde hay tejido comunitario, donde se ha recompuesto tejido social, es donde hay mejores condiciones para poder frenar. Y esto es un tema clave, Andrea, Fabricio y quienes nos escuchan, ¿sí? Porque lo que pasa en todas las sociedades que han sido agredidas y violentadas por estructuras de crimen organizado es que la sociedad se empieza a organizar. ¿Y sabe lo que ha pasado históricamente con los estados? Es que en vez de ir por los que llaman los malos, terminan yendo por aquellos que se empiezan a organizar, porque como no hay estado, entonces empiezan a hacer autodeterminación. Los pueblos indígenas no van a tener, espero, no tengan conflicto mayor en esto, excepto los territorios de minería, etcétera, porque su autodeterminación está regulada constitucionalmente. Pero ahí yo, por ejemplo, y creo que es uno de los principales reparos de quienes cuestionan lo que ha pasado esta semana en Toacaso, que hay un Estado dentro del Estado, como que la justicia indígena es una instancia al margen de la justicia ordinaria, el hecho de que impidieron que policías o que gente de la Fiscalía ingrese a la zona. Yo le pregunto si es así, si estamos teniendo un Estado dentro del Estado, un Estado con otro tipo de normas, otro tipo de reglas. Como siempre nos quieren dividir con minimalismos y otra vez crear polos de discusión, ¿no? En Canadá funciona esto, en Estados Unidos funciona esto.
Sí, tal cual. Hay territorios autodeterminados, efectivamente, es algo que tú ya no puedes negar, es una realidad mundial. No hay un solo país en el mundo que no tenga diversidad cultural, que no haya tenido una diversidad, una diferencia étnica que constituye su territorio. Y cómo lo han ido resolviendo racionalmente, constitucionalmente, creando el reconocimiento de derechos colectivos. Entonces, estados dentro del Estado, no, se llama Estado plurinacional. ¿Y qué implica un Estado plurinacional? Que una sola constitución nos cobije a todos y que plantee los límites que no podemos franquear. Entonces, por lo tanto, funciona y funciona muy bien. Pero que reconozca también sus tradiciones ancestrales, Sí, ¿no? efectivamente. Y ahí entonces puedes tener casos en los que se puede plantear una discusión, ¿no? Si un día usas el látigo, necesitas que la Corte Constitucional haga una discusión, un debate intercultural sobre el látigo o no el látigo, la ortiga o no ortiga, la abuelada, y entonces por lo tanto puedes modular ciertos elementos que se hayan transfugado, se hayan metido en el sistema cultural, ¿no? Pero para eso hay una discusión razonablemente creada, que es la discusión constitucional. Tengo un par de mensajes y quiero enviar un abrazo tanto a Pauqui Castro cuanto a Agustín Cachipuendo. Agustín, por ejemplo, dice: no hay especialistas en justicia indígena, por lo que la justicia indígena no es perfecta, así también como la justicia ordinaria, ya que en la jurisprudencia indígena todos los días aprendemos. Además, si los policías se metieron a la jurisdicción comunitaria, claro que pueden las autoridades comunitarias tomar procedimiento, que va un poquito de la mano con lo que acaba de señalar nuestro invitado, el doctor Aquiles Selvas. Y a Pauqui Castro dice: el caso suscitado esta semana en Cotopaxi posibilitó abrir campo para conocer en qué consiste la administración de la aplicación de justicia indígena y profundizar en gran magnitud qué es el pluralismo jurídico. Porque lamentablemente para el común de la ciudadanía, justicia indígena era baño, ortiga y látigo posesionado por el poder mediático. Ahora con este hecho permite abrir el debate. Yo por eso le preguntaba, y me parece fantástico ese porcentaje que señaló, que el 87% de los casos se solucionan por la vía de acuerdos y solamente el 13, o sea, 1 de cada 10 casos por este castigo, ¿no? Que es de alguna manera lo que uno asocia con justicia indígena. Sí, lo suscribo con datos, con investigación, con elementos estadísticos que hemos levantado, y es una pista para lo que le urge a este país. Mire, no nos va a dar el tiempo para discutir de esto. Cada adulto en el Ecuador va a tener en promedio 5 problemas significativos. Tenemos un montón de problemas aquí viniendo en la calle, ya tenemos 10 peleas, pero 5 de esos se pueden hacer juicio. Si 10 millones de ecuatorianos adultos en promedio los siguientes 30 años tienen esos 5 problemas, tiene 50 millones de juicios. Usted no tiene forma de que el sistema de justicia centralizado resuelva 50 millones de juicios. No va a pasar. Puede triplicar el presupuesto del Estado. Necesitamos reaprender de nuestra memoria intercultural la capacidad de llegar a acuerdos, ¿sí? Y efectivamente empezar a descongestionar el sistema de justicia. Pues, insisto, son pautas que tiene la jurisdicción indígena, que además es parte de nuestra memoria cultural, pero nuestro racismo no nos permite ver las potencialidades que puede. Es probable que no sea necesariamente. A ver, sí hay un componente de racismo, sin lugar a dudas, pero sobre todo yo lo asocio al tema de desconocimiento. Sí. O sea, por ejemplo, usted, creo, siento, y me parece que Andrea también comparte este sentir, usted en este diálogo nos ha explicado y nos ha ilustrado sobre algo que no es que está en nuestro conocimiento y no es un debate del día a día. Creo que hay mucho desconocimiento sobre lo que implica la justicia indígena, porque además, le reitero, son 17 años de vigencia de la Constitución que establece que hay justicia indígena, pero no hay una ley de justicia indígena. O sea, simplemente no se ha aprobado una ley de justicia indígena. Sí, pero por ejemplo, parecería que la Fiscalía quiso intentar al inicio ir por ahí, después finalmente hace un giro de 180 grados. El Ecuador es el único país que promovió, junto con una mesa de diálogo que no tuvo perfil tan alto, ¿sí? Después de los 2 grandes paros, una discusión para emitir el protocolo de diálogo intercultural entre autoridades de los sistemas de justicia y la guía de coordinación y cooperación interjurisdiccional. Entonces eso hubiera sido una clave importante, voy a decir, muy bien, yo soy la Fiscalía, estoy a cargo de esto, autoridad comunitaria al mismo nivel, conversemos, vengo a presentar qué investigación estoy llevando, efectivamente ya no es reservada, la impericia de estos policías ha provocado eso, y entonces quita el manto de la duda de que eventualmente le querían quitar la vida, porque finalmente ese es el manto que se quedó, una sombra que hasta ahora no ha sido esclarecida, ¿no? Ya ellos han pedido las disculpas efectivamente por la incursión en el territorio, pero como no tuvieron la orden, necesitamos saber exactamente para qué estaban, porque además ahí viene lo otro, que los ecuatorianos hemos perdido como un derecho que debemos exigir, la verdad. Que es la obligación de la Fiscalía, que ya dejó de ser hace rato el farol. El Código Orgánico Integral Penal le obliga al Estado a que siempre actúe sobre la base de la verdad.
y que nos diga claramente para qué hace las investigaciones reservadas, cuál es la finalidad, porque en estos casos que no tienen nada que ver con GDOs, necesitamos saber por qué nos investiga. ¿Por qué sigue nuestra pista? ¿Por qué otra vez Andrea, Fabricio y todos quienes nos escuchan? Porque aquí hay un problema, estamos en un momento históricamente, acá me voy a mover de la razón de la invitación, ¿sí? He estudiado detenidamente el proceso y el fenómeno de la Cosa Nostra italiana, de los cárteles mexicanos, de los cárteles colombianos. Y hay un punto de transición cuando el Estado fracasa en su acometido de otorgar el derecho a la paz. Las personas se empiezan a autoorganizar. Insisto, los pueblos indígenas tienen esto después de toda su existencia. Es un saber milenario y es una lucha de resistencia durante todo el siglo XX y han logrado que se constitucionalice. Finalmente es un derecho colectivo. Pero en el caso de los ciudadanos, en nuestra desesperación, cuando Quito empieza ya a ser tomado por las estructuras delincuenciales, cuando la sierra empieza a percibir esto, la costa ya está completamente desesperada por más de media década de inexistencia del Estado, lo que empiezas a tener es fenómenos de autoorganización. Los barrios, las familias empiezan a prever medidas. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar atentos a esto, porque lo que puede empezar a pasar es que tienes un nuevo fenómeno de violencia directa para cuidarse. Y lo que suele hacer, en todos los casos que he citado, después de haberlos estudiado muy detenidamente el Estado, es que como tiene tantos conflictos de interés, como está penetrada la policía, está penetrado el ejército, tiende a criminalizar a los que se están autoorganizando para defenderse. Tiende a poner la fuerza coercitiva hacia aquellos que legítimamente empiezan a tener la desesperación para organizarse. Y este es el nuevo fenómeno cíclico que estamos teniendo ahora. Y esto es muy gravísimo. Ha pasado en el sur de Italia, pasó en las autodefensas colombianas, pasó en los sistemas estructurados territoriales del sur de México y después se extendió hacia el norte también. Entonces esto nos tiene que llamar la atención, porque como el discurso del Estado sigue siendo de guerra, entonces la sociedad entra en un clima de guerra y pierdes el orden constitucional, que es lo que estamos viviendo. Para rematar, desmantelando la Corte Constitucional. Doctor, en 30 segundos, porque se me terminó el tiempo, realmente ha estado muy interesante la entrevista, pero, por ejemplo, el tema de minería ilegal, porque hay sectores que asocian a grupos del movimiento indígena con la minería ilegal, y aquí también tenemos esta discusión. ¿Podemos relacionarla con esto o no? Le aseguro completamente que la mayor parte del componente de minería ilegal está relacionado con los GDOs, permeados de los GDOs y del ejército. El ejército y la policía, hay que decirlo con prudencia. Sí, pero eso es evidente. Por eso yo he planteado permanentemente la depuración de policía y Fuerzas Armadas. Está mapeadamente dividido en 3 o 4 estructuras que parten de bancos, que parten de sistemas de blanqueamiento, que parten de segmentos empresariales. Primer bloque. Sí, ahora estoy leyendo un libro de la periodista Anabel Hernández que se llama Los Señores del Narco. Y tú ahí puedes ver desde los años 70 el fenómeno mexicano. Completamente está. Segundo componente, las divisiones que existen dentro del marco del Estado. Fuerzas coercitivas, policías, ejércitos, policías judiciales, en el caso de ellos tienen 4 sistemas policiales, y finalmente clase política. Hay una división del país. Cada uno de esos segmentos tiene cabezas mucho más duras que los de abajo. Los de abajo nos terminamos organizando por desesperación. Miren el caso italiano, Fabricio, Andrea y quienes nos escuchan. Cuando el país empezó a recomponer su tejido, cuando 1 de cada 4 italianos ya fue tocado por la estructura de mafia. Esto se lo dijo el gobierno italiano con expertos canosos, cabello blanco, que ya estaban 30 años en esto en enero por invitación del señor Noboa. Pero los jóvenes que habían mandado del gobierno no tomaron ni un apunte, estaban como chateando ahí mientras hablaban los italianos. Yo puse 117 apuntes en mi cuaderno. Y ese es un dato. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando efectivamente hay una recomposición democrática. Atrás del sistema comunitario hay un poderoso componente democrático territorial, que nosotros lo hemos perdido y que el Estado lo está desmantelando también. ¿Va a volver a existir? Claro. ¿Qué pasa si usted ya ve como los italianos que de su familia, 4, 5, no tengo idea a qué nivel llegó su reproducción, Fabricio, pero 4 o 5 los que sean, uno ya fue tocado? ¿Qué es lo que primero que va a hacer? Ahora lo que estamos haciendo es duplicando nuestra capacidad fiscal. Así como pagamos impuestos al Estado, contratamos un guardia en la empresa, pagamos una seguridad extra en el condominio, etcétera. Es lo que estamos haciendo, estamos duplicando gasto. Ya, pero después, ¿qué va a hacer? Se va a desesperar y va a intentar cuidarse, va a intentar protegerse, va a intentar armarse. Es que no tenemos que llegar a eso, porque es el estado de guerra civil, es el estado más complejo de un fenómeno como el que estamos experimentando. Doctor, gracias por el tiempo, interesantísima charla y gracias por ilustrarnos y obviamente
obviamente esto abre el debate, lo veo en los chats de la transmisión también digital, el debate de la audiencia sobre lo que es justicia indígena. Doctor, muy gentil. Siempre al Gracias, servicio. doctor. Muchas gracias. El doctor Aquiles Hervas, aquí en A Primera Hora, explicando el caso de justicia indígena asociado a estos 3 policías que fueron juzgados en una comunidad en Tobacazo, provincia de Cotopaxi, a partir de una denuncia del dirigente indígena Leonidas Sisa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.